En el episodio anterior de Parar hoy y no mañana los golpes de conejo, conocimos el testimonio de Jessica González, que según ella en su pelea de título mundial contra Julián Luna recibió más de 10 golpes de conejo. Sin embargo, en la exposición denuncia realizada en la reciente convención del Consejo Mundial de Boxeo, el referee internacional del Consejo Mundial, José Guadalupe García, presentó una ponencia de cero tolerancia a los golpes de conejo, donde utilizó como referencia el caso precisamente de Jessica González con Julián Luna, una pelea plagada de irregularidades y golpes ilícitos, donde según García, él contabilizó 23 golpes de conejo. En medio de esta docuserie, para su segundo episodio, yo la entrevisté para que me explicara García en detalle su ponencia, el origen de la misma y sobre todo el papel real del árbitro como principal responsable de impedir este tipo de golpes y el papel del resto de los involucrados, como el propio boxeador o la boxeadora y el resto de las autoridades fuera del cuadrilátero. El testimonio de García es fundamental y sobre todo es sumamente educativo para todos los árbitros de boxeo y los manejadores de boxeadores que muchas veces carecen de la capacitación necesaria sobre esa ilegalidad. El árbitro internacional José Guadalupe García también presentó en la convención un libro de su autoría, Hechos y Realidades Deportivas de un referí de boxeo, donde incursiona precisamente en este tema con importantes datos y valiosos consejos para los actuales y futuros árbitros del boxeo. El enlace a la página de ese libro en Amazon, ustedes lo tienen en el texto de este video. Pero ahora es momento de escuchar qué fue lo que nos dijo José Guadalupe García sobre los golpes de conejo y lo que sucedió en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. Muy buenas tardes, señor Bernardo Pilati. Buenas tardes a todos sus aficionados a su página, a su programa. Mi nombre es J. Guadalupe García González, referee internacional del Consejo Mundial de Boxeo, con un promedio de 327 peleas de campeonato del CMB. Soy el único referee mexicano con 6 peleas de campeonato mundial de pesos completos. Durante mi larga trayectoria, pues me ha tocado estar en eventos a nivel mundial en los 5 continentes representando a mi México lindo, y de hecho siempre ha sido mi preocupación esa, ¿no? La seguridad del boxeador, de la boxeadora. Y en este caso que tuvimos la convención en Acapulco hace algunos días, como soy parte del grupo de capacitación de jueces árbitros como oponente, pues estuve analizando si me daban la oportunidad de participar, y obviamente cuando sucedió mi ponencia en el caso que voy a presentarles ahorita, fue precisamente cero tolerancia a los golpes de conejo. Anteriormente a nivel nacional ya había tenido algunas exposiciones de esta regla, Richard Colon, que se creó hace algunos años en el Consejo Mundial, precisamente buscando eso, ¿no? La protección al boxeador y a la boxeadora. Pero esto me pareció muy interesante, este caso que voy a presentar de Jessica González con la campeona, la Cobrita Luna. Yo en vivo no vi el video, sino después me pasaron la pelea y vi realmente todo lo que sucedió: exceso de amarres, golpes de conejo, una serie de ilícitos que no se deben permitir por reglamento. Entonces, basado en eso, pues creo que sí les gustó mi ponencia, y es de la que usted me está preguntando, y así vamos a ir paso a paso. ¿Esa pelea para usted excedió lo que ya se había visto de malo en otras oportunidades? Es decir, ¿fue como una gota que desbordó el vaso? Bueno, es que para todos los que estamos dentro del boxeo profesional y amateur, sabemos que este golpe ha sido prohibido desde hace mucho tiempo, desde la época del Marqués de Queensberry. Este golpe
de Conejo es el más peligroso dentro del boxeo profesional y amateur. ¿Por qué? Porque es en la parte de atrás del cerebro donde no tenemos protección y que un golpe puede ocasionar una lesión irreversible. Por eso precisamente nosotros tenemos que ser más cuidadosos, más estrictos en la regla, aplicar la regla cuando sea necesario y no permitir desde los gimnasios. He hablado con varios entrenadores de varios gimnasios aquí de la Ciudad de México, precisamente para iniciar esa campaña de prohibir los golpes de conejo desde los gimnasios, desde los entrenamientos, porque es el golpe más peligroso dentro del boxeo. Ahora, señor García, ¿hay, digamos, algún tipo de culpabilidad directa que se le pueda adjudicar al profesional, al peleador? Algo de lo que me hablaba Jessica González en la conversación que tuve con ella, de que ella como profesional sabe que ese golpe no lo puede dar y es capaz el profesional de evitar darlo, porque muchas veces se pone en tela de juicio aquello de que alega el boxeador de que él no se daba cuenta que fue un golpe involuntario. ¿Usted cree que hay voluntad de hacerlo cuando se trata de más de 10, de 15, de 20 golpes de ese tipo? Mira, yo mencionaba en mi ponencia precisamente en la regla Pitcher Colon que la primera advertencia de todos los oficiales de ring, en este caso los referees en especial, en específico, desde los vestidores es cuando impones tu autoridad, marcas las reglas, las cuales son explícitas de una manera clara, de una manera específica, para que no haya dudas de que después, si hay algún reclamo, te pueden reclamar y te puedan decir, usted no me explicó esto, porque también estoy haciendo una campaña a nivel nacional de que estos seminarios y este tipo de capacitación se le dé también a los managers, a los entrenadores, porque ellos también deben de saber las reglas, deben de saber los golpes que pueden dañar y dejar una lesión irreversible a todos los peleadores o peleadoras. Entonces, desde ahí tenemos que hacer esa campaña y nosotros ser más estrictos en descontar puntos, porque ese es precisamente el objetivo, cuidar la integridad física y la vida de los peleadores en este caso. Entonces, este golpe de conejo, pues sabemos que es un factor muy importante en lesiones cerebrales, que te puede provocar una lesión si lo permites. Y mira que los boxeadores y las boxeadoras son muy inteligentes. Miren tu autoridad. Si no pones orden desde los camerinos, cuando estás en el ring con ellos, si ven que conectaron un golpe ilícito y no les llamas la atención, no les haces la advertencia, no les haces ningún warning, entonces van a seguir y te están midiendo. En este tipo de peleas en la que yo presenté de Jessica, en mi gráfica, al final de los 10 rounds, fueron 23 golpes de conejo los que recibió. O sea, imagínense nada más en qué riesgo estaba en ese momento. Jessica González conectó 4 golpes de conejo. Hubo exceso de amarres. El amarre es un recurso, eso lo sabemos los que estamos dentro, pero ya el abuso es otra cosa. Es como un golpe bajo, le marcas, le haces la advertencia, puede llegar la otra advertencia y le puedes deducir un punto o 2 puntos, pero posteriormente a través de los rounds, pues puede llegar hasta una descalificación. En esta ocasión en Acapulco, un referee de Canadá, un compañero mío, presentó precisamente también un poco de golpes de conejo, presentó un programa de caídas y presentó un video donde vemos la repetición de los golpes que le conectaron a Pritchard Colon. Caray, cuando estábamos viendo eso, yo les pregunté a los compañeros, señores, ¿esto no era para descalificar a este boxeador que cometió esos golpes? En esta pelea, de acuerdo a la gráfica que estoy mostrando, de acuerdo a todos los antecedentes que se dieron en esa pelea, ¿no era para descalificar a la Corita Luna? ¿Qué nos pasa? ¿Perdemos la autoridad cuando estamos dentro del ring? ¿Qué nos distrae? Sabemos que la concentración es parte importante en este tipo de situaciones. Señor López, en el caso específico de esto fueron 23 golpes, lo cual es un verdadero disparate en términos de cantidad. Entonces, mi pregunta se hace, yo lo hablaba también con Jessica y es una pregunta que me ha llevado muchas veces a tener discusiones sobre, digamos, los límites de autoridad del referee y de las demás autoridades alrededor del cuadrilátero.
Cuando se da una circunstancia como la que se dio en esa pelea entre Luna y Jessica, cuando se van sumando golpes y no hay una acción efectiva del referee dentro del cuadrilátero. Dos preguntas. La primera, ¿la única autoridad que puede detener la pelea en ese tipo de casos es el referee o puede de alguna manera intervenir el médico del ring, puede intervenir la esquina o puede intervenir también los supervisores del Consejo Mundial o de la propia comisión? Magnífica pregunta, porque de eso también les expuse a todos los convencionistas que estaban en ese momento. Yo les decía, señores, el referee no es el único que puede detener un combate. Hay un comisionado o un supervisor encargado precisamente en la pelea. Él debe estar atento haciendo su función. Todos tenemos una función específica. Pues hay que desarrollarla, no nada más ir a sacar la foto o ir a estar viendo a las chicas del ring o estar viendo ciertas cuestiones que en ese momento salen sobrando. Porque yo les decía a los entrenadores, ustedes también son parte importante porque ustedes se dan cuenta en qué condiciones físico-atléticas llega un peleador a la esquina, de qué se está quejando en ese momento. Entonces, tenemos que estar atentos todos porque no nada más el rey puede detener la pelea. Me decían, pero yo no me puedo meter al ring. No, ni arrojar la toalla, señor, eso está prohibido, pero sí se puede subir por fuera y hacer un señalamiento de que la pelea ya no sigue, porque si yo no estoy concentrado pueden pasar muchas cosas o tener una mala noche, ¿no? Efectivamente. Exacto. Pero todos tenemos una función específica y vuelvo a reiterarles, la función del supervisor es parte importante para que puedan apoyar en cierto momento la decisión del referee. Señor García, también que me gustaría que me aclarara otro aspecto que yo entiendo que es muy serio y que tiene relación, por ejemplo, sabemos de que hubo un caso de una boxeadora mexicana que peleó en Canadá, todos recordamos el caso que infelizmente falleció, pero previo a eso ella había estado en una pelea donde había recibido golpes de conejo, no había salido muy bien y después viene esa pelea donde va a pelear en Canadá y obviamente pasó lo que pasó infelizmente. Ahora, Jessica, en la conversación con ella, que está en el video anterior, ella me comenta de que el médico, digamos, le detectó un edema en el cerebro y al mismo tiempo le dijo de que ella tenía que parar terminantemente de pelear porque si hacía una nueva pelea corría riesgo de vida precisamente por las consecuencias de esos golpes en esa zona de la cabeza. Todo esto me lleva a involucrarme en el otro aspecto, el aspecto jurídico, en el aspecto legal. ¿Hasta dónde ustedes, los referees, tienen conciencia absoluta de sus responsabilidades en este tipo de casos? Cuando está en peligro la vida, cuando sucede una desgracia, una tragedia, las responsabilidades penales, eso, digamos, lo manejan en los seminarios. ¿Hay algún tipo de concientización sobre ese aspecto donde ustedes corren el riesgo de ir directamente ser condenados a ir a una cárcel? Pues yo tengo entendido que deportivamente no existe ese tipo de situaciones, Ajá. ni jamás hemos estado en una situación legal. Simplemente aquí también hay muchos factores que deben mejorarse. Después de una conmoción de una peleadora que sufrió, es tan importante el descanso médico que le apliquen los médicos, que le dictaminen, precisamente por eso, porque en ese descanso absoluto y total deben de venir una serie de exámenes del cerebro, no sé, una tomografía del cerebro, una radiografía. Hay muchos exámenes que pueden hacerle, ¿no? Muchos exámenes para ver si no hay algún riesgo de lesión precisamente provocados por ese golpe tan peligroso dentro del boxeo. Yo creo que aquí, después de que un peleador hayan perdido por nocaut, o que hayan tenido alguna contusión o conmoción, deben de pasar una serie de exámenes primeramente para estar seguros de que no hay inicios de un derrame, de algo que pueda estar en riesgo su vida, porque de por sí el deporte del boxeo es un deporte de alto riesgo. Entonces, si no nos aplicamos cada quien a hacer su función, los médicos, los preparadores físicos, los entrenadores, los jueces, los referees, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces no hay protección a los boxeadores ni a las boxeadoras. Señor Lupe, en el año 2018-2019 yo realicé una serie para la cadena ESPN donde precisamente trataba estos temas. Recuerdo
en una entrevista que le realicé al señor Mauricio Sulaimán. Él en aquel momento me planteaba uno de los graves problemas que tenían en ese momento, que eran las salidas médicas, ¿no? Que otorgan las comisiones de boxeo. Y claro, aquí evidentemente calza perfectamente el hecho de que las comisiones tienen responsabilidades en el aspecto más delicado, que es en el de las autorizaciones médicas. En el caso este de Jessica, ¿qué participación le cupo a la comisión? Porque yo vi la declaración luego en Martes de Café de Sulaimán, vi que volvió a lo de tolerancia cero, vi que habló la rival, la que aplicó los golpes, pero en ningún momento vi algo de las comisiones de boxeo. ¿Qué papel les cabe cuando ocurren este tipo de situaciones y hasta dónde llegan los límites de ellos en términos de supervisión y de castigo ante este tipo de situaciones? Es que aquí este factor es muy importante. Mira, yo te puedo hablar del área que yo manejo, que es precisamente el ring. Ya las cuestiones médicas, cuestiones administrativas de las comisiones de boxeo, pues deben de ponerse también las pilas y deben de ver que realmente, como decía un compañero de periodista tuyo de Estados Unidos, al boxeo no se juega. Es un deporte donde está en riesgo tu vida, donde está en riesgo muchas cosas, pero sobre todo, yo creo que aquí la responsabilidad de todos los involucrados que estamos aquí debe ser más estricta, más apegada al reglamento y más apegada a la realidad, porque muchas veces no se hacen las cosas como deben de ser o como lo marca un reglamento, no lo hacen, porque muchas veces lo desconocen o a veces hay situaciones que dices tú, bueno, ¿por qué la autorizaron? ¿Por qué no le hicieron un examen, una tomografía computarizada, qué sé yo? Muchas, ahora la tecnología ya en día y la tecnología y la ciencia ya están muy avanzados, entonces para determinar y decirle al peleador, ¿sabes qué? Tú no puedes pelear porque tienes esto, hay principios de esta lesión y puede ser provocada mínimo en un golpe, en una pelea, porque sabemos todos que son golpes acumulativos, que a través de 50, 60 peleas, nomás imagínense cuántos golpes no tienen acumulativos los boxeadores y las boxeadoras en el cerebro, porque todos los golpes van a la cabeza. Entonces, de esa manera yo creo que sí sería cuestión de mandarles ese mensaje a todos los involucrados, que sean más estrictos en ese tipo de cuestiones de estudios médicos, clínicos avanzados para los boxeadores y las boxeadoras. Señor Lupe, ¿usted cree que ya llegó el momento de recurrir también a la tecnología, algo parecido al VAR como existe en el fútbol, y utilizar, digamos, el auxilio de las cámaras para aquello que los referees no puedan, como usted decía, a veces no pueden tener quizás un buen día? Y en este caso específico de los golpes de conejo, utilizar algún tipo de cámara que persiga y que trate de evitar este tipo de situaciones. Bueno, en el Consejo Mundial tenemos la repetición instantánea. A nivel nacional no se tiene, pero yo creo que si involucramos también a las televisoras, que también son parte importante, podría ser ese un factor importante también para salvaguardar la integridad física de los boxeadores. Eso sería importante y de hecho, en una ocasión en Cancún, tuvo que llegarse precisamente al veredicto de la repetición instantánea para ver si realmente se había equivocado el referee, porque como yo les decía en mi seminario, no somos perfectos, todos cometemos errores, pero hay que tratar de cometer los menos posibles, sobre todo eso cuidando la integridad física del boxeador, pero en este caso, sí sería muy importante que a nivel nacional y a nivel internacional se manejara esa repetición instantánea para determinar en ese momento y ser justos, a darle el veredicto al que verdaderamente hace los méritos arriba de un ring. Por último, mi última pregunta. Usted, digamos, tuvo un acto de valentía al realizar esa denuncia, porque obviamente involucra la carrera de algún colega, en este caso, ¿no? Pues, Mi pregunta es, ¿esto le ha generado algún tipo de rechazo? ¿Cómo fue recibida su denuncia? ¿Ha tenido le ha creado algún tipo de inconveniente dentro de su gremio de árbitros? pues yo no lo veo como una denuncia, simplemente yo lo veo como una ponencia más que yo hice. Entonces, ¿por qué lo hice? No es con el fin de criticar a los compañeros, porque pues todos estamos en la casa del jabonero, ¿no? Simplemente para que no se vuelva a repetir ese tipo de actos ilícitos
que ponen en entredicho la seguridad, la salud de un boxeador y una boxeadora. Lo hicimos con ese fin de que todo lo que vimos en estas peleas y en otras más que han pasado, se mejore todo, porque hemos luchado siempre a través de los años por una unificación de criterios, pero es muy complicado buscar esa unificación. Pero sí podemos mejorar en muchos aspectos por la protección y la vida de los peleadores. En este caso, yo creo que ahora también en la convención se habló de que los médicos responsables que estén en las comisiones sean médicos especializados en medicina del deporte. Lo cual es muy importante, sin duda. Señor Lupe, no me quedan más preguntas, excepto pedirle algún tipo de reflexión, si usted la estima conveniente, sobre este mismo tema, los golpes de conejo. Pues que yo siento mucha tristeza de veras que, mira, en ocasiones todos tenemos un criterio muy diferente. Yo me he enfrentado en situaciones complicadas y difíciles. Por ejemplo, te voy a recordar una pelea, no sé si la viste, me sucedió en el estadio de Wembley, en la pelea de Lennox Lewis contra Oliver McCall, ante un estadio de 50,000, 60,000 gentes. Cuando lo conectan y que se levanta, y que estoy aplicando la cuenta de protección, se levanta, pero sus piernas están tambaleantes, no lo sostienen totalmente. Entonces, cuando llego al 8, por mi mente pasa que si se queda quieto, vuelvo a decir boxeo, pero le cuento el 9 y se va hacia mí. Entonces yo lo abrazo, pero antes de abrazarlo hago el señalamiento, la señal básica de que la pelea se va a terminar, y en ese momento él reacciona. Hubo muchas críticas muy fuertes, pero también esa pelea fue el trampolín para que yo destacara a nivel internacional y de esa manera protegiéndolo, porque es lo que hice, fue lo que yo le decía. Yo no traté de lastimarte ni de dañar, simplemente lo que hice es protegerte en ese momento y ya regresaste, recuperas tu campeonato y has sido un gran campeón. Así es de que eso es lo que tenemos que tener en mente, que sin importar los intereses creados, nosotros hagamos nuestro trabajo claro, transparente, con honestidad y siempre ser imparciales 100%.